Es indudable que algunas porciones de las Escrituras son más famosas o se han destacado más a través del tiempo. La parábola del Hijo Pródigo sabemos que es la parábola más famosa, más conocida, pero yo me quiero referir o quiero destacar ahora una porción muy especial, que son los 10 mandamientos o, como se llaman también en algunas ocasiones, la ley moral. ¿Por qué estos 10 mandamientos se destacan? Bueno, solo al observar cómo se ha difundido estos 10 mandamientos, este listado, este decálogo a través del mundo, notamos que son algo especial. Se han hecho muchas películas a través del tiempo, se han hecho series, se han hecho hasta novelas, se han escrito cientos de libros en referencia a los 10 mandamientos. Todas las iglesias cristianas hacen referencia a la importancia de los 10 mandamientos. Y creo que es voluntad de Dios que esta porción de la Escritura se destaque sobre las otras porciones o sobre el resto de las Escrituras. Por lo menos por dos razones. En primer lugar, en Éxodo 31, 18, observamos que Dios mismo con su mano, dice el texto con su dedo, escribió estas 10 sentencias, estos 10 mandamientos, diferenciando así esta porción de las Escrituras del resto, en donde Dios utilizó el método de la inspiración, es decir, Él capacitó a algunos profetas para que pudieran escribir, ser instrumentos de Dios para escribir el resto de la Biblia. Sin embargo, los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios. Esto ya destaca de alguna manera esta porción de las Escrituras del resto de la Biblia. En segundo lugar, Romanos 7:12, haciendo referencia a los 10 mandamientos, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nosotros podemos observar en las Escrituras que estos tres atributos, santo, justo y bueno, siempre han pertenecido a Dios. De tal manera entonces podemos concluir que la ley o los 10 mandamientos reflejan los atributos del carácter de Dios. Un tema que siempre gira alrededor de los 10 mandamientos o alrededor de la ley moral es la vigencia de la ley. Si sigue vigente, si no sigue vigente, si siguen vigentes todos los mandamientos o solo una parte. Yo no me voy a detener en ese punto, pero voy a hablar sí de la totalidad de los 10 mandamientos y voy a dar por lo menos 3 argumentos para que entendamos que aún hoy no solamente siguen vigentes, no solamente es la voluntad de Dios que sigan vigentes, sino que tenemos que enfocarnos o observarlos, mirarlos desde el verdadero punto de vista, desde el punto de vista correcto, para que nosotros podamos entender no solamente que siguen vigentes, sino también su importancia. Nosotros vamos a comprobar que los 10 mandamientos, que la ley siguen vigentes, al comprender su propósito. Este punto es muy importante, ¿sí? Y voy a dar por lo menos, como dije recién, 3 argumentos. El primer argumento es el siguiente. Nosotros usamos algunos textos clásicos, ¿sí?, para demostrar que los 10 mandamientos están vigentes, ¿sí? Que vamos a usar palabras de Jesucristo, por ejemplo, para demostrar que todavía están vigentes, que todavía son actuales y que es voluntad de Dios que los podamos cumplir. Voy a leer uno de los textos clásicos que usamos para demostrar la vigencia de los 10 mandamientos o de la ley. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 17 y versículos 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En mi opinión, este no es el texto ideal para que nosotros demostremos que la ley todavía sigue vigente. ¿Por qué? La expresión no he venido a abolir la ley y los profetas es una clara alusión al Antiguo Testamento, ya que los judíos dividían el Antiguo Testamento entre la ley y los profetas. La ley eran los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas eran el resto del Antiguo Testamento. A veces dividían en 3 partes, diciendo la ley, los profetas y los salmos.
Así que Cristo aquí, en palabras sencillas, está diciendo, yo no he venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Es por eso que yo no usaría este texto como para demostrar que los 10 mandamientos siguen vigentes, porque este texto abarca mucho más que los 10 mandamientos, abarca todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay otro detalle importante, y es que este texto contiene un aspecto condicional. Si nosotros volvemos a repasar el texto, dice que Él no ha venido a abolir el Antiguo Testamento hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse del Antiguo Testamento? Bien, todas las leyes ceremoniales que tenían que ver con los sacrificios o las ceremonias del templo, del tabernáculo, del templo, ¿sí? Porque de alguna manera todas estas ceremonias, todas estas leyes ceremoniales, apuntaban y señalaban al Mesías, que es el Cordero de Dios, que sería molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53:5. Entonces, este texto para mí no es el ideal para demostrar que la ley sigue vigente, porque hace referencia especialmente al Antiguo Testamento y a todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento que se cumplirían, ¿sí?, que encontrarían su significado en Cristo o en la muerte de Cristo en su ministerio aquí en la tierra. Claro que en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos, pero este es un versículo muy abarcante, ¿sí?, y que de alguna manera no lo podemos usar de manera específica con los 10 mandamientos. Recordemos que el pasaje que leímos demuestra que el Antiguo Testamento o las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran condicionales, es decir, estaban vigentes hasta que Cristo cumpliese lo que estas leyes prefiguraban, ¿sí? Sin embargo, los 10 mandamientos no son condicionales, porque los 10 mandamientos reflejan atributos del carácter de Dios. Esta es una razón más para entender de que este no es el mejor pasaje para demostrar la vigencia de los 10 mandamientos o de la ley moral. En mi opinión, los textos que van a hablar exclusivamente de la inmutabilidad y de la vigencia de la ley o de los 10 mandamientos, los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, pero después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 3:31 dice que la fe confirma la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos, porque las leyes ceremoniales o la ley ceremonial ya caducó, es decir, ya alcanzó su cumplimiento con la muerte de Cristo, así que esta referencia a la ley, obviamente, claramente, es a los 10 mandamientos. El segundo argumento para que nosotros podemos demostrar que los 10 mandamientos siguen vigentes, tiene que ver con el propósito, con la función que cumple la ley. Por ejemplo, Romanos 3:20 y Romanos 7:7 declaran cuál es la función de la ley y nos dicen que la ley está para mostrarnos qué es pecado. Vamos a leer el texto de Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no estuviera vigente, yo no tendría claro qué es pecado, no tendría clara cuál es mi condición de pecado y entonces tampoco tendría clara mi necesidad de un Salvador. Pero cuando llegamos a este punto, yo quisiera abrir un paréntesis dentro de este segundo argumento y este paréntesis es muy importante. Quiero que presten atención porque es muy importante. Si la ley nos declara, si los 10 mandamientos declaran qué es pecado, si esa es la función de los 10 mandamientos, mostrarnos qué es pecado, nosotros tenemos que contestar la pregunta, ¿qué es pecado? O sea, ¿en qué consiste el pecado? Para contestar esta pregunta, voy a usar también un texto clásico, muy usado por nosotros, que se encuentra en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí la palabra también nos da la idea de que pecado es algo más que quebrantar la ley, ¿sí? Y esto es importante, Para entender este punto, yo quiero que nos vayamos al primer pecado que se generó aquí en la tierra, ¿sí? Que fue el pecado de Eva.
El pecado de Eva se generó por falta de fe en Dios y en su palabra. Es decir, Eva, cuando llega al árbol del conocimiento del bien y del mal, se encuentra con que ella ha recibido dos discursos, o va a recibir dos discursos. En primer lugar, el discurso de Dios, la palabra de Dios, o Dios que mediante su palabra le dice, no comas porque morirás. Y en segundo lugar, el discurso de la serpiente que le dice, si comes, serás como Dios. Podemos decir entonces que el pecado de Eva consistió en tener poca fe, poca confianza en Dios y en su palabra y haber depositado la confianza en la serpiente y su palabra. Fíjense que en este mismo terreno Jesús venció, porque en el desierto de la tentación, esto está registrado por ejemplo en Mateo 4, ahí nosotros notamos que Jesucristo al ser tentado venció la tentación confiando en Dios y en su palabra. Por eso siempre usaba un escrito está, citando las escrituras del Antiguo Testamento para contrarrestar las tentaciones de Satanás. Entonces, nosotros podríamos decir que el pecado se genera por falta de fe en Dios y en su revelación. Y eso trae invariablemente separación de Dios. Y como consecuencia de estar separados de Dios, quebrantamos la ley. Todo esto, por supuesto, apelando al orgullo, porque, como bien leemos, la serpiente le decía que si comía, ¿verdad?, de la fruta, sería como Dios, ¿verdad? Y el pecado siempre apela al orgullo, porque el orgullo es la base del pecado. Entonces, podemos concluir de alguna manera este pensamiento diciendo lo siguiente. Quebrantar los 10 mandamientos es pecado, porque es la manera en que viven los que no tienen fe. Repito, quebrantar los 10 mandamientos es pecado, porque es la manera en que viven los que no tienen fe. Porque debemos recordar que fuimos diseñados para vivir por fe. Adán y Eva no presenciaron la creación, ¿sí? Ni siquiera presenciaron la creación del uno y del otro. Ellos debían aceptar por fe que Dios creó todo. Así que ya desde el principio se necesitó fe para tener una relación correcta con Dios. La fe no nace después del pecado. La fe está presente en nuestras vidas aún antes del pecado. Podemos confirmar este punto de 3 maneras sencillas. En primer lugar, nadie puede cumplir con los 10 mandamientos por sí mismo. Por ejemplo, Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual y yo soy carnal. Un ser carnal jamás podría cumplir con la ley que es espiritual. Entonces, yo necesito del poder de Dios para poder cumplir con la ley que es espiritual, y el poder de Dios, la gracia y el poder de Dios, yo la voy a obtener por medio de la fe. En segundo lugar, Pablo en Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, yo no puedo separar la obediencia a los 10 mandamientos de la fe, porque con este versículo de alguna manera me indica que la obediencia tiene que venir por medio de la fe, porque si no viene por medio de la fe, es pecado. Y en tercer lugar, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, guardan los mandamientos de Dios porque tienen la misma fe que tenía Jesucristo para cumplirlos y para hacer todo lo que hizo. Jesucristo no hizo nada por sí mismo. Juan 5:19 dice lo siguiente, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y finalmente, un tercer argumento que nos ayuda a entender la vigencia de la ley actualmente, lo vamos a encontrar en 2 pasajes, en Gálatas 3:24 y en Romanos 10:4. Gálatas 3:24 dice lo siguiente, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Acá dice que, este texto dice que la ley nos guía a Cristo. ¿En qué sentido la ley nos guía a Cristo? Bien, los 10 mandamientos son el instrumento que usa el Espíritu Santo para convencerme del pecado. Esto lo dice Juan 16:8, que el Espíritu Santo me va a convencer a mí de pecado.
Entonces, los 10 mandamientos, al mostrarme mi condición de pecado, al mostrarme que yo soy pecador, de alguna manera me motivan a buscar a Cristo, que es el único que me puede salvar y, según el texto, que me puede justificar. Me gusta pensar en los 10 mandamientos como un termómetro, ¿sí? Como cumplen la función como de un termómetro. Claramente nosotros no tenemos que cumplir los 10 mandamientos para salvarnos. Efesios 2, 8 y 9 nos dicen con toda claridad: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un regalo de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Es decir, la salvación es por gracia, ¿sí? Y se obtiene por medio de la fe. Yo no necesito guardar los 10 mandamientos para poder salvarme. Pero yo creo que, y vuelvo a la ilustración del termómetro, yo creo que los 10 mandamientos cumplen un poco la función del termómetro, porque de alguna manera nos sirven para medir, los termómetros miden algo, ¿verdad? En este caso temperatura. Los 10 mandamientos de alguna manera nos sirven para medir nuestras motivaciones más íntimas. ¿En qué sentido? Fíjense lo que dice Juan 14:15. Si me aman, cumplan mis mandamientos, o guarden mis mandamientos, como dice la versión tradicional. Es decir, así como al separarnos de Dios, inevitablemente quebrantamos la ley, al amar a Dios, inevitablemente cumplimos con la ley o con los 10 mandamientos. En este sentido, los 10 mandamientos de alguna manera determinan o muestran, ¿sí? Miden, nos enseñan cuáles son nuestras motivaciones internas. Cuando nosotros amamos a Dios, invariablemente vamos a transitar sus caminos. Yo no tengo que guardar la ley para salvarme. La ley es el camino que tienen que transitar, que transitan de buena gana aquellos que ya han sido salvados. Es el camino que Dios ha trazado para que aquellos que han experimentado la salvación en Cristo puedan permanecer en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, puedan ser protegidos de una cantidad enorme de tentaciones y puedan seguir la senda que Jesucristo mismo siguió. Entonces, es inútil, y ustedes van a encontrar muchísimas discusiones sobre la ley y si está vigente o no está vigente. En realidad la discusión básicamente va a girar en torno a qué mandamientos sí están vigentes y qué mandamientos no están vigentes. Pero es inútil separar todo esto porque la ley es un conjunto, es un paquete que no se puede dividir. Santiago 2:10 va a decir que si nosotros quebrantamos un punto de la ley, nos hacemos culpables de todos, porque no es la voluntad de Dios que nosotros separemos la ley y la podamos diseccionar. Es un paquete que el Señor nos ha dado, que es inseparable y obviamente es para nuestro bien. Dios no hace nada que nosotros no podamos disfrutar. Dios no nos ha dado la ley o los 10 mandamientos para que suframos, ¿sí? Sino que nos ha dado este decálogo, este listado de afirmaciones para que nosotros podamos vivir en libertad, para que nosotros podamos transitar los caminos de Dios, para que nos sea más fácil ser fiel a Dios, para de alguna manera medir nuestras motivaciones internas. Hay tantos beneficios, es inútil que nos pongamos a discutir si está vigente o no está vigente. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que entender y empezar a ver la relación que hay entre la fe y el cumplimiento de los 10 mandamientos. Cuando nosotros vemos los 10 mandamientos solamente como algo para cumplir, ¿sí? como un requisito para cumplir, ahí perdemos el beneficio, todos los beneficios que los 10 mandamientos pueden darnos y tergiversamos de alguna manera el plan de salvación. El plan de salvación no tiene que ver con requisitos. El plan de salvación tiene que ver con dar una respuesta. En el caso de los 10 mandamientos, la obediencia a los 10 mandamientos es una respuesta de fe a lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender la relación que hay entre la fe y el cumplimiento de los 10 mandamientos. Así como Eva pecó por falta de fe, quebrantar los 10 mandamientos es pecado, porque es la manera en que viven aquellos que no tienen fe. Ojalá nosotros seamos personas llenas de fe,
que lejos de cuestionar la palabra de Dios, lo que hagamos es tomarla y mediante la fe obtener la gracia y el poder de Dios para poder cumplirla y de esa manera hacer la voluntad de Dios. Ojalá esa sea nuestra realidad. Dios nos bendiga con este mensaje.